y pedimos al Espíritu Santo que Él nos ministre, que Él nos hable. Y el mensaje de hoy es seguimiento a la oración de Jesús que encontramos en San Juan capítulo 17. A esta oración se le ha llamado la oración pontificial de nuestro Señor. Vea qué ternura si cabe, qué anticipación tuvo el Señor en esa oración. Y con ello estaba señalando, aunque no con palabras, pero de manera implícita, de que la misión por la cual Él había venido no terminaba con su muerte ni con su resurrección. Él tuvo una visión hacia adelante hasta este día que vivimos, si podemos decirlo así. Así que en esa oración Él estaba pensando en usted y pensando en mí. Dele palmas al Señor por ello. Al tener usted, digamos, más tiempo para ahondar sobre esta oración, usted podrá entender y disfrutar. Vamos a dar lectura al versículo 20. Este versículo, como dije ya, demuestra la preocupación como también la visión de Jesús en cuanto al mundo después de su resurrección. Dice así la palabra de Dios: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando dice no ruego solamente por estos, tiene que ver con la oración que desarrollamos la semana pasada cuando el Señor oró por sus discípulos. Entonces dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Y note lo que continúa diciendo en la oración: por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él sabía que su intercesión por ellos, en este caso, por los que habrían de creer, prevalecería. Cuando oró por los discípulos, lo hizo con una conciencia, porque ya los discípulos comenzaban a mostrar alguna situación aflictiva. Ya se comentaba en cuanto a lo que en el mundo de ese momento se decía en relación al destino de Jesús. Parece que cuando Jesús les tocó el tema de que moriría, esto vino a causarle a ellos emociones encontradas, que podría incluirse el que en vano ha sido todo este tiempo. Nosotros, de alguna manera, siguiendo la enseñanza de nuestros padres, pensábamos que Él iba a reinar. Pero ahora, no solamente no va a reinar, sino que las cosas no las ha puesto en la perspectiva que deseábamos o esperábamos. Por otro lado, ellos notaron que la oposición hacia Jesús había aumentado, indicando esto que esa oposición se iba a transferir hacia ellos y que ellos no estaban tan preparados para enfrentarse a esa oposición. Una oposición que para los que la harían pensaban que con ello servían a Dios. Eso lo dijo en un momento el Señor Jesucristo. Entonces oró por ellos porque pensó en que se iban a desestabilizar con lo que vendría
en los días venideros. Lucas tuvo a bien relatar el momento cuando dos iban camino a Emaús. Ellos iban frustrados, decepcionados, hablaban entre ellos diciendo, parafraseando la situación, fue en vano, ¿verdad? Nosotros pensábamos que las cosas iban a cambiar. Es que nos hablaba de una manera extraordinaria, pero parece que solo eran palabras. Porque entre lo que él dijo y lo que ha ocurrido, hay mucha distancia, mucha diferencia. No sé qué opinas, pero yo vuelvo a mi vida pasada. No sé qué opinas, pero yo no creo que voy a seguir identificándome con él. Y de repente una tercera persona se une a la conversación en esa marcha que estos llevaban. Y él les pregunta, ¿qué van platicando ustedes? Solo tú eres el único que no sabes lo que ha ocurrido. Si eso lo maneja toda la gente, lo que ha ocurrido. Y Lucas dice que al final el Señor se mostró a ellos. Y dijeron en un momento, nuestro corazón ardía, sentíamos que no era un cualquier forastero, era el mismo Jesús. Nosotros habíamos escuchado como promesa de que Él iba a resucitar, y el resucitado es el que iba a la par de nosotros, alentándonos, haciéndonos ver que las cosas, sí, iban a ser difíciles, pero ahora podemos darnos por satisfecho que Él no miente. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Aleluya. Entonces, el Señor Jesús sabía que estos no le iban a defraudar. Sí, se puede decir que ya había tenido una pequeña, una leve decepción cuando Judas lo entregó. A mí no me parece muchas veces cuando escucho sobre Judas el traidor y se buscan en la iglesia a los traidores, no mucho me gusta, ¿verdad? Pero en verdad hay traición en las iglesias, ¿no es cierto? Vea que hay traición. Uno ha tratado de servir lo mejor que ha podido a los hermanos y de repente lo traicionan. Empiezan dentro de la misma congregación a murmurar y a hacer ofertas extrañas dentro de la misma congregación. Eso es traición, ¿verdad? No dije Judas, solo dije traición. Sin embargo, estos 11, después de haber renovado su visión con Jesús a causa de la resurrección, ellos ya empiezan a sentir la responsabilidad. Porque Jesús ha orado diciendo, los que creerán por la palabra de ellos. ¿Cuál sería la palabra de ellos? Precisamente lo aprendido de Jesús, teniendo como clímax la resurrección. Y por cierto, el libro de los Hechos demuestra en los mensajes de Pedro y otros el valor de la resurrección de Jesús. El énfasis del sermón fue: Jesús ha resucitado. Entonces dice el Señor, yo no solamente oro por ellos, sino oro por los que han de creer por la palabra que ellos van a predicar. Volviendo al punto de que ellos estaban débiles. Los gobernantes y los líderes religiosos se habían encargado de hacer más difícil la función que ellos iban a desempeñar. Pero ahora Jesús, cuando está a punto de su ascenso, vino y les dice: váyanse para Jerusalén y no salgan de ese lugar
hasta que sean investidos de poder de lo alto. Jesús sabía que el conocimiento que tenían era suficiente para hacer la operatividad evangelizadora. Pero ante la oposición que ellos tenían, necesitaban poder. Por eso les dijo: pongan su conocimiento bajo la soberanía y el poder del Espíritu Santo y serán más efectivos de lo que ustedes pueden imaginarse. Estuvieron en el aposento alto y recibieron el poder del Espíritu Santo. Jesús sabía que el proyecto salvífico era extremadamente grande. Jesús sabía que ese ministerio de salvación iba a extenderse hasta el momento en que el Padre dispusiera la segunda venida de Él, es decir, de Jesús. Mientras Jesús no consuma lo de su segunda venida, Él espera que el creyente, que la iglesia pueda seguir proclamando el mensaje de salvación. Ese es el propósito. Si Jesús no ha venido, no es para que usted pueda añadir más días, más meses y más años. Simplemente no es para que usted cambie su economía. Si su economía está mejorando, bendito sea el Señor. Pero esa no es la razón de la vida. El mundo tiene como razón para vivir esas cosas. Pero la razón por la cual Dios da la vida a cada uno de nosotros es porque hay un proyecto que hay que culminarlo, y hay que culminarlo con creces. Y el proyecto es que los que ahora no son salvos puedan saber que hay salvación y puedan saber que es uno solo el que salva, y ese se llama Jesús, el que a usted y a mí nos ha salvado. Sé, Señor, que se ven como débiles. Sé, Señor, que se ven como en desventaja. Sé, Señor, que no va a ser fácil lo que yo les estoy delegando, pero confío en ellos. Y sé que los resultados serán con creces. Por eso yo bendigo a los que han de creer por la palabra de ellos. Sabía que su intercesión por nosotros valdría, prevalecería. Por esa razón valoremos nuestra condición espiritual actual. Usted y yo estábamos en el grupo de los muertos, pero ahora estamos en el grupo de los que viven. Estábamos sin Dios y sin esperanza, pero ahora confesamos y declaramos que vivimos en esperanza. Estábamos como hijos pródigos, pero ahora hemos sido hallados, hemos sido encontrados. Estábamos como ovejas perdidas, pero ahora estamos en el rebaño del Señor, siendo Él el pastor nuestro. Así que festeje su condición espiritual y festeje a los que hicieron posible eso. Los que hicieron posible eso son esos hombres y esas mujeres que entendieron el propósito post-salvación, que entendieron que no podían estar guardando el testimonio salvífico, que tenían que ir a pregonarlo. Por eso es que en el pasado, no digo que hoy no, pero en el pasado había más hambre, más sed por la cosecha de almas que en el presente. En el pasado, tanta gente caminaba 4 kilómetros, 5 kilómetros, 6 kilómetros para llegar a una comunidad y después regresar a su casa y tratar la manera de darle seguimiento y traerlos a ese sector donde estaba ubicada la capilla o el templo. No tuvieron reparos para salir. No pensaron si tenían comida o no tenían comida. Una vez subí con un hermano a la montaña. Llegamos cansados, hicimos el culto y no hubo comida, no hubo ni una taza de café. Regresamos como a las 9 para el pueblo
Y a la siguiente semana, él me dice, hermano Orlando, que no nos pase lo que nos pasó la semana pasada, que ni agua nos dieron, me dijo él. Y él tenía su pequeña tienda, tomó unas galletitas y me dijo, vamos a llevar unas galletitas por si no hay comida. Y es que no íbamos por comer, íbamos para anunciar la palabra. Naturalmente el obrero es digno de que le den comida. Pero muchas veces pasó eso, pero no se detuvo el predicador, no se detuvo el pastor. Él continuó haciendo su labor, porque al final es el Señor el que ve la responsabilidad con la que se actúa, y no son las cosas las que deben de motivar el poder anunciar el evangelio. No son las cosas, no es la obtención de cosas, sino es la satisfacción que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta con los ángeles en el cielo. Bendito sea su nombre. Entonces dice el Señor, guárdalos a ellos y bendigo a los que van a creer por la palabra de ellos. Valoremos nuestro estado espiritual actual, descansemos en Él en amorosa obediencia y con la más absoluta confianza. Usted antes hacía lo que deseaba hacer, ahora usted hace lo que Dios pide que haga. Una característica del creyente es que antes no obedecía, pero ahora obedece. Hay que ser positivos. Ahora usted es un obediente. Levanten la mano los obedientes. Ay, el Señor sabe lo mejor, pastor. Pero un estado de muerte nos lleva a un estado diferente, a obedecer las normas, a obedecer los postulados, a obedecer lo que el Señor, que es el autor de todo bien para nosotros, dispone u ordena. Y por otro lado podemos vivir en confianza. Me dice un hermano anoche, pues le digo, ¿cómo está el negocio, la empresa? Y él me dijo, bastante mal, me dijo. Y es que fíjese, medio que platicando con otros, hablamos lo mismo, me dijo. Entonces le dije, sí, las condiciones pueden ser iguales, pero tú, en tu relación con el Señor, haces la diferencia. Y la diferencia está en tu obediencia. ¿Qué entonces va a cambiar las cosas de lo que es común en el mundo? Es tu obediencia para Dios. Y Dios hará cosas extraordinarias, aunque el mundo esté en una situación difícil. Pero el que está en obediencia tiene esperanza y sabe que Dios es milagroso. Y a esa persona con la que conversaba, yo sé de los milagros, porque él me ha compartido milagros. Le dijo el Señor que le vendía la bodega, ¿cuánto tienes para dar de prima? Nada, le dijo. Pero ¿cómo quieres comprar una propiedad si ni siquiera tienes para la prima? No tengo, le dijo. ¿Y cuánto piensas gastar? Tanto. No, hombre, le dijo el dueño, esto vale más, pero es lo que yo puedo pagarle. Hermano, sin prima y con lo que él le dijo que daba, con eso hicieron un negocio. Entonces una persona que ha experimentado la gracia, la misericordia de Dios, el cuidado de Dios, entonces lo que te corresponde, le dije, es seguir siendo obediente, porque la obediencia es la que cambia el estado en el que podamos encontrarnos hoy. Obedezca y su historia va a cambiar, porque es una obediencia no al sistema, sino al que está sentado en su trono alto y sublime. No piense en la obediencia, hágalo, actúe, y las cosas vendrán diferentes para usted. Por otro lado, en la oración Dios dio por sentado que muchos creerían en Él, porque Él dijo, los que creerán en mí. Y esta confianza estuvo acorde con el deseo del Padre. La promesa hecha a Abraham apuntaba hacia ello: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, el proyecto de alcance de Jesús estaba
en conformidad con el deseo de Dios, van a ser benditas en ti toda la familia de la tierra. Constituyó a un pueblo, el pueblo de Israel, para que fuera su testigo. Ustedes serán sacerdotes para el mundo, para las naciones, le dijo al pueblo. Ustedes son los que atraerán a las naciones hacia mí, y ustedes saldrán a las naciones para hablar de mí. Dos términos que utilizan los de misiones, centrípeta y centrífuga. Ustedes van a salir y ustedes van a atraer. Las dos cosas van a hacer, les dijo. ¿Qué es lo que estaba buscando? Que el pueblo de Israel, constituido en un pueblo de sacerdotes, se encargaran de enseñar los dichos, los principios de Dios a las naciones. Por otro lado, sus promesas son de alcance universal y Él no hace acepción de personas. Y la máxima expresión de tan profundo deseo hacia la humanidad es que se humanó, se hizo carne, vino a habitar entre nosotros. Su propósito era demostrar su amor por el mundo. Era para decirle a propios y extraños: los amo, los quiero libertar de la esclavitud del pecado. Quiero que pasen de muerte a vida. Ese era el propósito absoluto de Jesús. Ahora, qué hermoso y conmovedor es pensar que hace más de 2000 años el Señor Jesucristo se acordó de nosotros la noche previa a su crucifixión. Él, Dios mismo, lo sabía todo, nos conocía por nombre. Él sabía cuando yo iba a entregar mi vida a Él. Él sabía las condiciones en las que yo me encontraría con Él. Y Él se reveló y me dijo: no te preocupes, si no tienes padre y no tienes madre, no te preocupes. Yo soy tu Padre. Y qué extraordinario cuando yo sentí que el Espíritu Santo vino a cobijarme, vino a ponerme en un estado de esperanza, de confianza. Y a partir de ese momento, ese Padre ha estado conmigo, ese Padre me ha respaldado, ese Padre me ha aguantado. Porque habemos hijos no tan obedientes. Hermano, Él sabía cuando usted iba a abrir su corazón. Y Él podía hacer un listado y decir: fulano de tal, después de ser tan duro de corazón, abrirá su corazón a mí. Se llama fulano. Se llama sutano. Y cada vez que alguien se entrega a Jesús, hay fiesta. El Padre con el Hijo, satisfecho por la operatividad que el Espíritu Santo está haciendo en la tierra. Hubo fiesta cuando usted entregó su vida a Jesús. Dele palmas al Señor, porque es para regocijarse. La oración de Jesús funcionó. Usted llegó, abrazó a Jesús y Jesús lo abrazó a usted y escribió su nombre en el libro de la vida. Y todavía viene el Señor y se proyecta a través de Juan el apóstol para decir: una gran multitud que creería en Cristo de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y si usted es creyente, este es el resultado de la oración de Jesús por usted. Y escúchelo: y del trabajo obediente al Señor de otros a favor de usted y de mí. Usted es el resultado de la oración de Jesús y del trabajo de los discípulos, porque estos creerán por la palabra que ellos les predicarán. Ya no era cuestión de que el predicador era Jesús. Ahora los predicadores serían sus discípulos. Más tarde los predicadores estarían constituidos en la iglesia. Y la iglesia está en el presente. Y usted y yo formamos parte de la iglesia. Y
todos tenemos en nuestras manos la palabra que debemos de comunicar, la palabra que debemos de predicar, la palabra que debemos de enseñar. Porque así como llegó la palabra a usted y a mí y conocimos a Cristo, ahora la palabra está en sus manos y usted debe de divulgarla, debe de comunicarla, debe de anunciarla a fin de que otros vengan y conozcan al Señor. Yo les he animado siempre a ser agradecidos con aquellos que propiciaron su llegada al Evangelio. Bendiga a ese hombre, bendiga a esa mujer. Quizás ya no viva o quizás no esté perseverando en el Evangelio, pero no es para que usted lo critique diciendo: vaya a ver, este me engatusó en las cosas del Evangelio y ahora se anda divirtiendo allá afuera. Hermano, ore mejor por él. Y si sabe dónde vive, vaya y dígale, recuérdele. Dígale: por el mensaje que usted me predicó, yo estoy disfrutando del bien de Jehová y vengo para rescatarlo, vengo para sacarlo de la oscuridad en la que ahora usted se encuentra, y usted es consciente de que usted debe de volver a Cristo. Conviértase usted en el instrumento de Dios para salvar al que le salvó a usted mediante la gracia y la bondad de Jesús. No se olvide de él, no se olvide de ella. Además, Dios dio por sentado que sus discípulos serían obedientes con la gran comisión: los que creerán en mí por la palabra de ellos. Jesús puso su confianza en la obediencia de estos, en la convicción que estos tenían de su fe y que estos iban a promulgar, a anunciar su mensaje. Él estaba seguro de que ellos, los discípulos, habrían de hacerlo. Y para facilitar la misión, el día de Pentecostés, el Señor envió sobre ellos el poder del Espíritu Santo. En el primer sermón de Pedro, él fue utilizado tremendamente por el Espíritu Santo, de tal manera que como 3,000 personas conocieron al Señor. Y cuando esto sucedió, los apóstoles diariamente en el templo y por las casas, ellos estaban enseñando, aprovecharon al máximo la vida, el tiempo, para poder discipular a estos 3,000. Algunos de ellos tuvieron que salir de la región porque ellos habían venido a la fiesta, ellos estaban en la diáspora. Los apóstoles en ese momento no les han acompañado hacia donde ellos vivían, pero ellos estaban seguros que a través de la enseñanza recibida allá en las regiones donde habitaban, ellos iban a llevar el mensaje también. Mire cómo estaba funcionando el proyecto de salvación. Mire qué extraordinario. Los apóstoles encargados de adoctrinar, de enseñar, de decirle: esto es lo que aprendimos y nosotros disfrutamos la enseñanza del maestro. Ahora nosotros se las transferimos a ustedes, y ustedes, cuando regresen a su casa, vayan y hagan lo mismo, conviértanlos a Jesús. Esa es la dinámica de la iglesia. Esa es la dinámica del creyente. Usted, al salir de este culto, debería de buscar un lugar para hablar lo que el Señor ha hecho por usted. Hermano, así funciona. Esa es la vida de la iglesia. Está bien, hermano, trabaje, pero no oculte su responsabilidad en su trabajo. Es que mire, yo trabajo como burro. Pues ¿quién le ha dicho que sea eso? No, mire, hermano, el Señor sabe que yo quisiera servirle, pero este trabajo no me deja. Padre, quítaselo. Quítale el trabajo porque le impide servirte. ¿Qué le parece esa oración? ¿Sí? No tiene tiempo, Señor.
Hermano, deje de ser dominguero. Es una palabra que no utilizamos acá, pero es una palabra que exactamente describe a muchos de nosotros. Y cuando usted ve que hay paro, qué bueno que hay paro, no voy a ir a la iglesia. Hay paro. Pero usted tiene carro. Pero hay paro. Hasta se paraliza en el momento que corresponde estar unidos con los demás para adorar a Dios. Querido hermano, no sé si me está entendiendo, pero yo quiero después de este mensaje hacerle así, mire. Y queda en usted. Usted no puede dejar pasar esto. Es urgente. Entonces los apóstoles, hermanos, buscaron los momentos para instruir a los hermanos, y qué bueno. Tal vez no todos frecuentaban, pero la gran mayoría aprovechó lo que posteriormente con los años se llamó escuela dominical. Allá en Inglaterra, un hombre de Dios pensó constituir un lugar para enseñar a los hermanos después de un devocional, después de una prédica, para poder enseñar las Sagradas Escrituras desde los niños hasta los adultos. Funcionó. Y qué pena, hermanos, que porque cosas que funcionaron y que fueron importantes en la vida de la iglesia, ahora no funcionan. Los creyentes no permiten que las cosas funcionen. Entonces cada uno agarra camino y está bien. Pero por eso es que andamos como hojas llevadas por doquiera. Hermano, a veces dice el pastor hoy predicó, pero no habló a la necesidad. Mire, hermano, esta es una necesidad de todos nosotros. Lo que yo le estoy hablando hoy es una necesidad. Porque Dios está esperanzado en cada uno de nosotros de que vamos a cumplir. Entonces, ¿qué nos hacen hacer? Cerramos las aulas. El maestro dice, ¿y qué tal la clase? Ya no llegaron, hermano. De veras. Y usted tampoco. Es que cuando ya solo 2 llegaron, tampoco yo llegué, hermano. Todos estamos haciendo como que esto no funciona y lo convertimos en inútil. Si yo le delegué una clase y usted ya no la está dando, le ordeno en el nombre del Señor que hoy se vaya a parar al lugar, porque yo le ordené. Como pastor le dije, abra esa clase. No es opción, no era cuestión de que usted la iba a cerrar porque a usted se le antojó. Aunque no aplaudo. Todos los días. Está bien que los hermanos están en sus ocupaciones extremas y todo, pero usted que ha aceptado la invitación del Señor a desarrollar la iglesia, no tiene por qué claudicar. Aún en los peores momentos, usted debe de estar en el lugar, como un soldado. Llueve, tiemble o truene, ahí está el soldado. Las mamayitas se van. Alguien me felicitó porque usé esa palabra la vez pasada, así que la volví a usar hoy. No sé si me va a felicitar, pero bueno. Los apóstoles entendieron cabalmente la responsabilidad, y eso es lo que Dios espera de nosotros en el presente. Ahora, cuando el Antiguo Testamento está llegando a su fin, fíjese, Dios ya se encuentra saliendo de los estrechos límites de un pueblo escogido para alcanzar al mundo entero. No es que todos viajaron a Sión para formar parte de la comunidad allí. El detalle final es la manera en que la palabra es llevada por mensajeros de su gloria a los pueblos que no son Israel, sino a las naciones del mundo. ¿Sabe que muchos nos hemos preguntado sobre la obediencia de los 11 apóstoles? Pastor, y ellos obedecieron.
Mire, Santiago el mayor fue el primero en convertirse en mártir. Se dice que fue decapitado con una espada. Andrés, el hermano de Pedro, de acuerdo con la tradición, murió como mártir en Acaya, Grecia. Mire por dónde andaba. Bartolomeo Natanael, hijo de Talmai, la tradición dice que fue misionero en Armenia. Se transformó en uno de los misioneros más aventureros de la iglesia. Se dice que él predicó con Felipe en Frigia, en Hierápolis, también en Armenia. Santiago el Menor predicó en Palestina y Egipto. Juan Boanerges predicó entre las iglesias de Asia Mayor. Judas Tadeo fue a predicar el evangelio en Edesa, cerca del río Éufrates. Mateo murió como mártir en Etiopía. Pedro hizo trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como a Babilonia. Felipe, la tradición dice que él predicó en las regiones de Frigia, actualmente Turquía, y Escitia, actualmente Moldavia, Ucrania, Hungría y el este de Rusia. Simón el Celote, no se sabe con certeza en qué lugar predicó el evangelio. Se habla de casi todos los lugares conocidos de ese entonces. Incluso se han mencionado que llegó hasta Gran Bretaña. Según los griegos, predicó en el Mar Negro, en Egipto, en el norte de África y Gran Bretaña. Tomás, la tradición dice que predicó el evangelio a los partos, medos, persas e hircanios y que después pasó a la India. Ellos salieron, independientemente si lo recibirían bien o no. Pero la oración de Jesús fue: los que han de creer por la palabra de ellos. Apreciados hermanos, ustedes y yo estamos a tiempo de hacer nuestra parte. Usted y yo estamos a tiempo para hacer nuestra parte. Mientras la consumación de la segunda venida de Cristo no llegue, ustedes y yo estamos a tiempo. El tiempo para ello. Dice que cuando sea predicado el evangelio del reino en todas las naciones, entonces sucederá la consumación de nuestra esperanza, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, en los últimos años ha aumentado la predicación en las naciones. Sí, ha aumentado. Las redes sociales, el satélite ha facilitado en gran manera llegar a ciertos lugares. Pero eso no es suficiente. Se dice que hay 2.000 millones de personas que aún no han tenido la oportunidad de conocer sobre Jesús. 2.000 millones de personas. Hay 5 naciones que impiden, que hacen difícil el ingreso del evangelio. No quiere decir que no hayan cristianos en esos países, pero están reducidos a situaciones aflictivas y no dejan entrar. Corea del Norte, Arabia Saudita, Irán, Bután, Maldivia. Solo allí se dice que son como 66 millones de habitantes. Entonces alguien dirá: pastor, la venida de Cristo entonces está distante. Una cosa es que esté distante y otra cosa es que no venga. Pero nada dice que usted va a vivir hasta que venga Cristo si es distante. Entonces lo más posible es que nos vamos a morir y con deuda, porque no hicimos lo que nos tocaba hacer. Y en el día de la recompensa, los miembros del templo cristiano quedarán sin nada. ¡Qué vergüenza! Orlando, ven, vamos a llamar a los miembros del templo cristiano, vamos a dar la recompensa. Y yo emocionado, fulano de tal, entra en el gozo de tu Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Fulano de tal, para el otro lado, no al infierno, no, sin recompensa, sin perlas, sin corona. Pastor, a mí no me importa que Dios no me dé recompensa, con la salvación me conformo. Hermano, por favor,
si nosotros tenemos una actitud de que todo lo queremos, aún lo que es de otros quisiéramos que nos lo dieran a nosotros. Así que no me salga con eso. Sí, no dice el Señor que hasta que todos acepten, pero sí dice cuando este evangelio sea predicado. Si usted quiere apresurar eso, no deje de hacer en obediencia lo que el Señor pide que haga. Ahora, le leo estas frases escogidas sobre misiones. Deja que mi corazón esté roto con las cosas que rompen el corazón de Dios. Nunca sientas pena por los misioneros, envídialos. Ellos están donde la acción real está, donde la vida y la muerte, el pecado y la gracia, el cielo y el infierno convergen. Nosotros hablamos de la segunda venida, la mitad del mundo nunca ha escuchado de la primera. Tengo una vela de vida para quemar y preferiría quemarlo en una tierra llena de oscuridad que en una tierra inundada con luz. Ve, envía o desobedece. Parece que hemos elegido la última palabra. Ve, envía o desobedece. Con esta última frase deseo invitarle a que juntos hagamos la parte que nos corresponde como iglesia. Recuerde el modelo de la iglesia en sus inicios. Todos los días se reunían en el templo y en los hogares. Compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón. Y siguieron enseñando y predicando todos los días en el templo y de casa en casa que Jesús era el Mesías. Si usted no sabía, no se ha puesto a pensar, la misión es tan gloriosa. Qué hermoso es ir a hablar de lo que el Señor hizo con nosotros, del poder de Dios que está en nosotros, de lo magnífico que es ser cristiano. ¿Cuántos de ustedes festejan ser cristianos? ¡Ey! Esto no es para avergonzarse ser cristiano, porque no le daba vergüenza ser ladrón y le va a dar vergüenza ser cristiano. Porque no le da vergüenza ser borracho, cunetero y le va a dar vergüenza. No le dio vergüenza andar con otras mujeres y le va a dar vergüenza. Y recuerden, el que se avergüence de mí en esta generación presente y maligna, yo me avergonzaré de él en el reino de mi Padre. Vamos juntos. Jesús oró por la conversión suya. Y los que no han recibido a Cristo están en esa oración. Pero la palabra la tiene usted y la tengo yo. Y vamos y anunciémosla. Aún vaya y anúnciela a ese pariente que dejó de seguir al Señor. Algunos dicen que el que deja de congregarse ya está dando los pasos para apartarse. Y así ha sido. Así que preocúpese. Si usted conoce a alguien que ha dejado de congregarse, vaya y búsquelo y dígale: ven, tú eres la oveja número 100 que se está buscando. Hágalo con él, hágalo con ella. Quizás sea su abuelito el que ya dejó de ser, pero usted va y tráigalo. Reconviértalo. Dígale: no hay otro sacrificio para ser salvo. Si no abraza a Jesús, ya no queda otro. Y ore por él antes de ir a amonestarlo quizás. Así que, hermanos, el Señor oró por usted y por mí. Aleluya. Y damos gracias a los que dieron la palabra y llegó a nosotros. Ahora nosotros tenemos la palabra. Ya Jesús oró. Entonces vamos a anunciarla para que otros puedan venir a los pies de Jesús.